Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gersaim García y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que tenemos con diversos líderes culturales, artistas y profesionales del ámbito creativo. Les recuerdo que esta iniciativa es apoyada por Cultulab, quien es una agencia de educación de gestión cultural y economía creativa. El día de hoy vamos a platicar con Andrea H. Paulín, quien es fundadora y actualmente coordina el podcast de Mancharte. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Gersa. Es un gusto estar ahorita con ustedes. El gusto totalmente es de nosotros. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Andrea, es que te presentes. Es la más difícil de todas, ¿no? ¿Quién es Andrea? ¿A qué te estás dedicando, digamos, fuera de este podcast? Porque tienes una formación, digamos, diversa. Entonces, si nos puedes contar un poquito primero sobre ti. Claro, soy Andrea Paulín. Me conocen como el host del podcast de Mancharte, pero también se ha convertido como un blog en la parte de Instagram. Sin embargo, ¿quién soy? Me gusta ponerme y decirme que soy una persona altamente creativa. Me gustan muchas cosas, soy altamente curiosa. Me conocen normalmente en redes por toda la pasión que tengo artística y creativa. Sin embargo, en el mundo de afuera también me llaman mucho la atención los negocios, la ciencia y las matemáticas. Estudio actualmente ingeniería industrial y es por lo mismo, ¿no? Creo que es una manera en la que me permite ver el mundo mucho más simple con todo el tema de variables y de sistemas. Y eso mucha gente no lo sabe. La mayoría de la gente cree que estudio algo relacionado con el arte, pero en realidad ese es como algo fuera de una carrera universitaria para mí. Siempre me ha llamado mucho el arte desde que era niña y considero que me ha salvado en muchas ocasiones, sobre todo para expresión y para lidiar con mis emociones. ¿Qué más? Soy una persona pero muy apasionada. Creo que incluso hasta es un poco obsesiva a veces. Sin embargo, siempre estoy tratando de que las personas que me están rodeando y en el caso mis escuchas allá en Mancharte, de empujarlos y que realmente siempre estén siguiendo sus metas, sus sueños y lo que quieren lograr. Esto es como algo muy característico mío. Las personas que me conocen saben que igual me gusta mucho profundizar en los temas, me gusta saber el porqué de las cosas, no nada más quedarme con el porque así es, sino qué pasa después, cómo, para cuándo, por qué. Y creo que eso me ha permitido mucho en ver oportunidades. Hace 2 años fue Mancharte, sin embargo, han habido muchas cosas buenas en mi vida. Oye, qué interesante que lo plantees, digamos. eh, que digas, no sé, digamos de inicio no tengo una profesión artística, me estoy dedicando un poquito a otro, sin embargo me estoy dedicando al mundo, o estás siendo parte del mundo del arte. Entonces, muchas veces pensamos que a veces necesitamos una carrera artística entender muy bien, digamos, todo el bagaje. Me pasó a mí, yo soy de formación de comunicación, entonces pues también caí en este rubro. Oye, Andrea, yo fíjate, la primera vez que te conocí fue a través de tu cuenta de Instagram como artista a través de tus fotografías. También nos puedes contar un poquito de ese proceso que haces de cuándo iniciaste o hace cuánto tiempo llevas esto de los autorretratos, porque se me hacen muy, muy interesantes. Y si nos puedes contar un poquito sobre ello. Claro, igual recalcando un poco lo que antes mencionaste de la pregunta, es uno de los mitos que Mancharte quiere quitar, que no necesitas una carrera artística para ser artista. Es muy irónico y mucha gente aún no lo cree. Sin embargo, una vez que lo entiendes, te puedes abrir a muchas oportunidades y también entender que no necesitas encasillarte nada más a ser artista. En mi caso, pues en un año voy a igual convertirme en ingeniera, ¿no? Entonces creo que igual la vida se trata para experimentar y no hay que cerrarnos mucho a nada más una cosa en la vida, ¿no? Creo que se trata mucho de seguir tus curiosidades y ver a dónde te llevan, y lo más importante y fascinante es que muchas veces convergen después del tiempo, ¿no? Te das cuenta que se unieron los puntos y que antes no los entendías, pero de la nada todo tiene sentido. Entonces, para la persona que me está escuchando, creo que eso es algo que quiero dejar
en esta escucha. Y sobre tu pregunta, inicié a hacer esos autorretratos como mezclados con ilustración digital hace como serán 3 años más o menos. Y esto tengo que poner un poco de contexto. A mí siempre me ha llamado el arte y también dentro del arte soy muy curiosa y me gusta aprender muchas técnicas artísticas. Sé muy bien pintar en óleo y en acrílico y en carboncillo, sin embargo, hace 5 años me empezó a llamar mucho la fotografía, ahorré y trabajé arduamente para comprarme una cámara y aprender mucho acerca de expresión a través de la fotografía, no nada más que saliera estéticamente bello una fotografía. Entonces, de la nada se tornó como una expresión enorme para mí los autorretratos. Creo que era una manera en la que yo me podía ver y validar, el decir esto es lo que siento a través de una fotografía. Y así fue como le empecé a seguir y aún no entendía por qué igual me llamaba la ilustración digital en ese momento, así que me compré igual una tableta Wacom y un día tenía como muchos sentimientos y aún así quería encontrar mi estilo artístico y estaba un poco perdida en eso. Entonces, como que dije, a ver, voy a dejar fluir las cosas, chance no me estoy permitiendo realmente hacer libre en el arte por lo mismo de querer estar encontrando el estilo artístico. Entonces voy a dejar que fluya. Y en ese momento casualmente lo encontré ese día en donde encontré esta técnica que el día de hoy yo hago, me empezó a surgir muchas ideas. Tenía la cámara, me estaba tomando fotos y luego dije, ¿qué pasa si lo meto a Photoshop y empiezo a mezclar y ahí empiezo a pintar? Y así fue como surgió. Después de pasar el tiempo, y creo que es lo que les dije hace rato, se unieron los puntos mágicamente y es una de mis expresiones más auténticas de mi ser y así fue. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo, igual si tengo ganas de hacer pintura análoga, igual lo hago, como que tampoco no me dejo encasillarme nada más en hacer ese estilo artístico y de hecho me ha dado muchos frutos el no estarme encasillando igual en el estilo artístico, me permitió a todo lo que he aprendido en el óleo y en el carboncillo y en el acrílico aplicarlo a mis fotografías y al ver cómo se hacen los contrastes, las iluminaciones, las sombras. Y eso me ha permitido incluso hasta tener una mención honorífica internacionalmente en la fotografía. En el 2020 la gané con una serie que hice acerca de los sólidos platónicos. Y los sólidos platónicos son este tipo de figuras geométricas que están secretamente escondidas en todos lados. Entonces, se dice que en cada en cada sólido platónico está el fuego, en otro está el agua, en otra está la tierra. Entonces, como que todos se alinean con los elementos naturales. Y esa fue la obra que ganó la mención honorífica. Entonces, así fue como ha sido ese proceso de las fotografías. Oye, gracias por compartirlo y creo que como en las fotografías, así como en tus proyectos, esta parte de converger, ¿no? En este sentido, ¿cómo nace la idea de crear Mancharte? Digamos, ¿en qué momento pones con el cuaderno y dices, voy a hacer o quiero hacer esto? ¿Cómo se te ocurre esta idea o cómo la vas planeando? ¿Cómo inicia todo? Fue en el 2020, yo en ese momento me había ido a otro estado a estudiar, a probar algo nuevo y me metí a un grupo estudiantil que se llama IMEF y es Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas. Entonces yo estaba toda en la parte de organización de eventos y tenía que escoger en un mes a alguien que viviera del diseño gráfico. Y en ese momento yo me llevaba con Sofía Castellanos, bueno, aún me sigo llevando, pero es en donde más la estuve conociendo. Así que la invité a que diera un taller
y ahí me di cuenta que estaba preguntando literal las mismas preguntas que el día de hoy hago en Mancharte, sin embargo, en ese momento. Y me dio mucha curiosidad el cómo de un artista que empezó a pintar como hobby se convirtiera en su trabajo y en exponer en galerías. Y además, como he mencionado anteriormente, siempre me ha gustado el arte, entonces le preguntaba muchas cosas sobre bloqueos creativos, que en ese momento pues ya se desvió completamente la conversación de lo que era finanzas a eso, pero como que sentí en ese momento que encontré algo mágico que no está en otro lugar. Entonces me puse a buscar arduamente en Spotify y en Apple Podcasts para ver si había un podcast así. Sé que hay muchos de negocios que me gustan mucho escuchar, como Dementes, que entrevistan a gente que no nada más es artista, sino que se va por un diferente camino, por un camino extraordinario. Pero no había uno de artistas específicamente. Entonces, ahí fue en donde encontré un área de oportunidad y fue cuando tuve el coraje de iniciar Mancharte y empezar a entrevistar, empezar a enviar muchísimos mails y sabiendo que como el 80% me dijeron al principio que no, pero así fue como inició. Oye, y qué padre que también menciones que has estado en todas las áreas posibles, ¿no? Y qué bueno que Manchart converge todas estas ideas. ¿Te acuerdas alguna enseñanza, sabes, que platicaste con Sofía Castellanos? Algo que en esa charla, así te acuerdes, y que digas, wow, eso necesita compartirse. Así de, digamos que es una, ajá. Más allá de wow, sino el que alguien te lo platicara, te das cuenta que es igual una humana como tú y que son pequeños pasos que al final es como una bola de nieve y ahí es cuando el sistema compuesto funciona, ¿no? Entonces me di cuenta que todo el mundo lo puede hacer si es persistente, si es resiliente, si tiene el coraje, si se arriesga, si como que todas estas cosas de lo que es una mente creativa y una mente artística, igual en parte emprendedor. Entonces, ahí fue cuando dije, es que esto se tiene que enseñar, ¿no? Cosas tan sencillas como enviar tu portafolio a galerías, son cosas que no te dicen cuando vas iniciando en el arte, ¿no? Entonces, dije, son cosas simples que le funcionaría a mucha gente. Y ahí fue cuando dije, esto se tiene que compartir. Totalmente. Y es, de hecho fue uno de tus, digamos, yo te conocí, digamos, primero por la cuenta de foto, luego llegué a Manchart cuando tenía 3,000 seguidores. Posteriormente, creo que fueron 5,000. La pandemia creo que eran 8,000. Pero digamos, este año creció, digamos, de manera, o sea, Exponencial. exponencial, por así decirlo. ¿Qué crees que haya pasado, digamos, sucedido en ese, digamos, este año o ese, digamos, de los primeros 10,000 para adelante? Yo creo que fue este efecto compuesto que igual existe en todo el tema de las finanzas, ¿no? Cuando tú inviertes poco a poco y de la nada se hace una inversión enorme. Así fue como sucedió Mancharte, me costó, yo ahorita 2 años y cacho, pero realmente este año fue en donde despegó completamente. Imagínense, o sea, 2 años y cacho menos 8 meses, como un año y más o menos y cacho de estar trabajando y muchas veces de no ver los resultados, sobre todo al principio, y de estar aprendiendo, porque sí, muchas veces dicen de sí, ser resiliente, ser constante y todo, pero si no te pones a analizar lo que estás haciendo mal, entonces vas a seguir en el mismo hoyo, ¿no? Entonces, fue muchísimo aprendizaje, fue muchísima constancia y estar prueba y error, ¿no? ¿Qué funciona, qué no funciona? Hasta que este año en enero tenía 10,000 seguidores y el día de hoy casi 90,000. Entonces es algo que aún me sigue impresionando, pero ahí es como el aha moment de todos los consejos que te dicen en el emprendedurismo, cuando dices, o sea, es cierto que tienes que ser constante. Y yo al principio pensé mucho que era
nada más como algo de bluff, ¿no? O sea, sí es cierto que necesitas ser constante para el éxito, pero ahí fue cuando realmente me di cuenta, es que uno mejora con la práctica, se nota y también empiezas a saber cómo dar más valor a la gente. Totalmente. Oye, y de tus primeras entrevistas, digamos, a las últimas que has hecho, digamos, ¿cómo te ves en tu cambio, digamos, en ti misma? ¿Ha cambiado la manera en que generas la locución? ¿Ha cambiado las preguntas la que haces? ¿Ha cambiado la manera en que ves las cosas? Digamos, a alguien que a lo mejor le gustaría hacer un podcast, ¿qué recomiendas hacer, digamos, ahora? Si volvieras a iniciar, digamos, le dirías, me sirvió esto, cambié esto, encontré esto. Creo que ¿Qué un nos- podcast es una muy buena manera de desarrollo personal. He crecido mucho con el podcast por todos los retos que he tenido que enfrentarme, por ejemplo, al miedo al rechazo, al miedo de hablar en público, al miedo de hablar con un extraño y hacerlo sentir como en casa. Son cosas en donde digo, wow, o sea, he crecido un montón en este proyecto. Y te pongo un punto en donde realmente estoy muy orgullosa de mí, es en la manera en la que el día de hoy puedo expresar mis ideas a través de las palabras. Porque antes me costaba mucho, antes yo siempre me expresé por el arte y siempre fue mi camino, porque soy una persona introvertida y soy tímida, entonces sí son cosas que he tenido mucho que enfrentarme y también el escucharte y analizar todas las muletillas que tú dices, como de que, o sea, al principio decía un montón y ahorita sigo diciendo y me acuerdo que en los primeros episodios puede ser que yo tenía una idea en mi cabeza y a la hora de estar hablando, de tratarlo de expresar lo mejor posible en ese momento, no se me entendía, me revolvía muchísimo con las palabras. Entonces, eso es algo enorme si quieres mejorar tus sí, habilidades de comunicación. Otra cosa es el miedo al pánico escénico. He dado ya pláticas, entonces es igual otro reto que me he tenido que enfrentar, pero ha salido increíble. Si tú tienes un mensaje, persona que me estás escuchando, y te gustaría decírselo a las personas, creo que es una muy buena manera de tener un podcast. Yo no sabía que todos los mensajes que he dicho hasta el día de hoy, tanto en los mini episodios como en las entrevistas, le llegaría a tanta gente y realmente resonaría con ellos. Entonces es la magia de las redes sociales y de compartir algo no nuevo, porque igual tengo la idea de que nada es original, sin embargo, en la manera en la que tú lo dices, en la que tú lo mezclas, es diferente y puede ser que no se haya dicho de esa manera y alguien más en el mundo resuene con eso. Otra cosa es que ya te vas haciendo mucho más fuerte en temas de rechazo. Ya no me da miedo si enviar un mensaje, si lo lee la otra persona y no quiere estar en el podcast, ya no me lo tomo personal, porque son muchas, son, puede que en esa persona no tenga tiempo o simplemente no resuena con tu mensaje, no quiere, o sea, es válido, cada quien está luchando por su propio sueño, entonces como que desde esa perspectiva ya no te lo tomas personal y ya no te da miedo en cierto punto, ya sabes que es como el pan de cada día y gracias, o sea, alguien más va a estar en el podcast. Entonces yo creo que esas tres cosas que me han ayudado mucho el podcast. Totalmente. Una pregunta que tenía en la mente es, digamos, has platicado con distintos perfiles del gremio artístico, como en su narrar o en su decir, digamos, mira, lleva otra muletilla, digamos, este, qué encuentras como que siempre dices, hay, digamos, como 100 personas y como que algún punto que pareciera que se repite en todos los discursos. ¿Qué has encontrado como esas, digamos, digamos, fragmentos, frases o recuerdos, o digamos, algo que las mismas personas como que pareciera que repiten? ¿Qué te has encontrado por ahí de manera generalizada en las pláticas?
Que la mayoría son personas introvertidas y no quiere decir que sean tímidas, porque hay extrovertidos que son tímidos, pero los artistas les gusta estar tiempo solos y entonces por eso generan su arte, ¿no? En ese momento donde están solos, son personas en las que son más selectivas, que son muy profundas y al igual que yo son curiosas. Y también son personas muy sensibles, emocionales, igual de la misma manera como yo y lo necesitan expresar, a veces no en palabras, pero sí en otras cosas y en la mayoría de nosotros podemos decir que el arte es una de las cosas que nos ha salvado la vida en el ámbito emocional, en el ámbito sentimental, es como un balance para nosotros y eso es lo que he encontrado. Y dentro de este común denominador, digamos, de los consejos que suelen dar, ¿cuáles has visto que se repiten, que dicen de los consejos finales que dan? Y que los compartas, digamos, para que alguien que está iniciando, sí o sí tendría que empezar a ver. Ok, para una persona que está iniciando, sé que es muy importante aprender a recolectar inspiración, recolectar referencias, otros lo llaman copia, es lo mismo, solo en diferente lenguaje, pero aprender mucho a autoinspirarte es una de las cosas clave para que después surja la curiosidad y se mezclen tus ideas de cierta manera y así puedas expresarlo y decir tanto en una obra de arte como si eres una persona creativa en general, pues no sé, chance hasta un emprendimiento. Otra cosa es arriesgarse y no tener miedo a lo que las otras personas digan. Como humanos nos frena, ¿no? Queremos muchas veces encajar y sin embargo este miedo es irracional porque si te pones a pensar no eres para todos. A alguien le vas a caer bien y a alguien le vas a caer mal. Esta es ley de vida, ya sea si estás siguiendo tu sueño o no, a alguien le caes mal. Entonces tenemos que enfrentar eso de la mejor manera y además el saber que somos los humanos personas egoístas, o sea, somos egocéntricos, estamos todo el tiempo pensando en nosotros, nos libera mucho que la otra persona no está pensando todo el tiempo en nosotros, entonces al final le vale lo que hagas. Y eso es algo muy bueno, porque te libera del peso de estar cumpliendo las expectativas de los demás o el miedo a que se burlen de ti, porque chance estás empezando en el arte y tú crees que no eres suficientemente bueno, ¿no? O quieres compartir un mensaje en redes sociales y de la misma manera crees que todo el mundo se va a burlar porque nadie está haciendo lo que tú estás haciendo. Al final de cuentas, las otras personas van a pensar menos del 1% de lo que tú crees que van a pensar de ti. Entonces, eso es una de las cosas en las que los artistas exitosos realmente han enfrentado es eso, que no tienen miedo a lo que las otras personas digan y el autoinspirarse. Totalmente, el autoinspirante todo el tiempo. Andrea, ¿algunas oportunidades que te hayan llegado gracias a Mancharte, además de, digamos, ir creciendo tu desarrollo personal, digamos, los han buscado para colaboraciones, te han invitado a algún lugar, qué, digamos, te dejó o qué puertas te ha abierto Mancharte a partir de su creación? Alguna anécdota que nos compartes por ahí. Bueno, hasta ahorita han sido muchos artistas extremadamente sabios y exitosos que agradezco el día de hoy, como Stefano Vieni, que es productor ahorita de Dana Paola, Argentina Durán, que es pianista en la Orquesta Sinfónica de México, Navales, que estuvo nominado a los Billboards. Son muchos artistas en los que yo jamás me hubiera imaginado que hubiera platicado con ellos. He estado en pláticas, me han invitado este año a dar una plática en la UNAM sobre el feminismo, pero también como de la parte creativa, y eso estuvo increíble. Agradezco siempre los mensajes que me envían a través del Instagram, en donde ahí me agradecen de que estoy haciendo el proyecto y creo que esa es una de las cuestiones más gratificantes. Sé que no es como algo muy ostentoso de que me inviten a un viaje o así, sin embargo, es una satisfacción personal mucho más allá.
O sea, creo que ese tipo de satisfacción está hasta arriba de la pirámide Maslow, que es de las necesidades del humano. Otra sería, me han invitado a ciertos eventos como cosas creativas y a galerías. Sin embargo, no he podido porque he estado muy ocupada igual con la universidad. Entonces, ojalá en un futuro ya pueda asistir a donde me están invitando y que se abra la posibilidad de hacer más colaboraciones con esta gente. Yo sé que primero tengo que ir para ver qué onda, pero sí, eso ha sido. Oye, qué curioso que lo platiques esto de Argentina. Fíjate que mi hermano es músico, él estudia en la Nacional. Y digamos, en las fiestas de los músicos, una vez estaba escuchando tu podcast en la tele con Argentina Durán. Y llega Ah, mi hermano y dice, yo la conozco, dice sí, y me mostró la foto cuando estaban en una fiesta, digamos, se conocieron. Pero digamos, antes de ser el personaje de redes, ¿no? Y recuerdo que platicaba en esta entrevista que decía, pues que creció la cuenta del TikTok, digamos, durante la pandemia. Entonces me hace muy curioso ahorita que lo recuerdes, porque fue uno de tus primeros episodios que vi y fue el que mi hermano decía, es Argentina Durán. Decía, sí, 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 la conozco, ¿no? sí, sí, de hecho, la vi hace 3 semanas que dio un concierto en el Munal y la voy a volver a ir a ver a Bellas Artes este 23 de octubre. Qué genial, porque a partir del podcast, digamos, uno puede hacer amistades, conoce gente de otras partes de la República, se pueden formar alianzas. En ese sentido, Andrea, una parte, digamos, inicias tú el podcast y luego ahora tienes un equipo de trabajo. ¿Nos puedes conformar, digamos, qué áreas conforman equipo? ¿Cómo formaste este Realmente no equipo? hay un equipo. O sea, hubo un tiempo donde había 4 voluntarios, no 3, que era Andrés Guardado, que él es un súper artista y admiro enormemente, o sea, tiene 17, 18 años, él igual estuvo en el episodio, lo entrevisté porque es es súper sabio, o sea, a su edad es súper sabio y realmente puedo hablar horas con él. Y además, él hacía un contenido en Mancharte muy, muy bueno. Otra que estaba igual en el equipo de creador de contenido era Daniela Todd, está como Dani.Todd, creo. Y ella, o sea, ya igual su cuenta despegó muchísimo, ahorita tiene 100,000 seguidores, despegó muchísimo y es una excelente escritora y poeta. Eh, Otra igual se llama Juanita y Juanita Ramírez y ella igual me ayudaba toda la parte de contenido. La verdad es que igual ella es una ilustradora y me gustaba mucho su trabajo. Todo el contenido que hizo en Mancharte igual era muy bueno, realmente te hacía pensar. Y el último era Eduardo. Eduardo igual hasta creo que tenemos amigos en común. Y de hecho, o sea, sí somos amigos, como en vida real es el único que he conocido porque las otras 2 personas viven en otros estados y en otros países. Y ellos 3 me ayudaron por un tiempo, sin embargo, están despegando, ¿no? Cada quien en su ámbito y me gustaría que en un futuro se volviera a estar este equipo, pero por ahorita, sabes, del destino, estamos un poco en hold on. Ahorita yo me encargo de prácticamente todo. De hecho, sí sé que tengo que empezar a delegar y eso es como una de las cosas que estoy viendo, cómo formar un equipo y a las personas correctas. Pero sí, ahorita es como mucho de ser todóloga, ¿no? Es parte de emprender algo. Y inclusive está bien porque así te das cuenta de lo que le funciona a tu negocio, que no le funciona a tu negocio, ciertas cosas que tú tienes que figurar, que tienes que entender, ¿no? Para delegárselo a alguien más. Y también saber hasta los huesos cómo funciona tu proyecto. Y entender que nadie más le va a echar las mismas ganas como tú, porque tú eres la persona que lo empezaste desde cero. ¿No? Entonces, si tú no te mueves, nadie más de tu equipo lo va a hacer porque al final tú eres la líder, tú eres la que das la cabeza. Entonces, de esa es como del lado del equipo de contenido.
hay una persona en la que es parte de toda la edición del podcast, se llama Octavio, y él está estudiando ingeniería en audio y me ayuda a editar todos los episodios, entonces ya yo se lo envío y él con un programa, la verdad no sé cuál, me ayuda. Entonces, hasta ahorita sería yo creo que Octavio y yo. Qué genial. Y recuerdo y ligando esto que platicamos con lo que te decía de mi hermano, cuando le dije de Argentina de Durán, le digo, es que me agrada mucho en su cuenta, digo, porque yo nunca había visto tutoriales o videomemes, o sea, que hiciera un pianista, fue la primera vez que yo vi eso. Y le decía a mi hermano, ¿por qué no empiezas a hacer TikToks? Tú que controlas, digamos, todos estos elementos del piano. Y me decía, pues uno que no le entendía, dos, ¿para qué servía? Decía, es que ¿para qué? ¿No? Entonces, la pregunta aquí en específico es, ¿qué consejos les das a nuevos artistas que aún no tienen idea de las redes sociales? ¿Qué herramientas les sugerías o hacia qué perfil necesitarían empezar a ver? Digamos, yo siempre les digo, aprovechen la ventana vean TikTok y aprovechen una ventana interesante. Dos, para crear comunidades y Instagram, volteen a ver. Entonces, en tu experiencia, porque has visto, digamos, artistas que llevan sus redes, tú misma que has logrado crecer las redes, ¿qué consejos nos das, digamos, para iniciar un proyecto desde cero y pues crecerlo en redes sociales? ¿Qué tendríamos que ver? ¿Qué tips nos regalas? Si eres un artista, tenemos que entender que hay artistas que nada más crean arte por hobby y no lo quieren compartir. Está bien, ¿no? Está bien. Ahora, hay artistas que siguen tomando de hobby y lo quieren compartir, también está perfecto. Y luego está la tercera categoría, que son los artistas que quieren vivir de esto económicamente, ¿no? El sueño de poder crear arte y que te paguen por eso. Ahora, aquí es en donde yo recomendaría altamente que abrieran una cuenta de redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí es donde está mayormente el mercado. Y tenemos que entender que para vivir del arte es un negocio, ¿no? O sea, por eso muchos artistas y la mayoría de la gente dice que nos vamos a morir de hambre, porque al final es como cualquier emprendimiento, ¿no? Un emprendimiento realmente es algo muy difícil de hacer porque se necesita mucha práctica, mucha suerte, mucha sabiduría, mucha persistencia. Y es lo mismo en un artista, ¿no? Entonces, si está esta herramienta gratis de redes sociales a tu alcance de nada, literal en tu celular, lo traes todo el día, ¿por qué no abrirte la posibilidad si es que quieres vivir del arte? Porque para que ya alguien te patrocine una galería ya es muy difícil, se van mucho por ya redes sociales. Y además tú puedes hacer tus propias ventas en redes sociales si abres tu cuenta. Es muy importante que aparte de abrir tu cuenta, llevarla de manera muy profesional y de realmente poner en la biografía una buena foto de perfil, no mezclar nada personal, poner todo súper, súper detallado y específico eh, y, y de nuevo no poner como imágenes que sean muy personales porque la gente va a pensar que nada más es un juego, lo que estás haciendo nada más es compartir por compartir. Entonces, esto es nada más si quieres vivir del arte y aprender cosas de marketing, cosas de venta, cosas de administración, de finanzas. O sea, todo esto lo necesitas si quieres que en tus redes sociales se genere un negocio, ¿no? Puede ser que ya mucho después de eso una agencia te patrocine o una agencia esté detrás tuyo, pero mientras tanto, tú tienes que hacer eso, ¿no? Así como mencioné anteriormente, nadie más lo va a hacer si tú no te mueves. O sea, nadie lo va a hacer, nadie más lo va a hacer por ti. Si es que tú no realmente lo peleas, lo luchas y lo quieres, entonces yo lo digo como una oportunidad. Y de hecho, en el episodio que estuvo Argentina Durán le pregunté esto, que cuáles habían sido las recomendaciones que dice, que ella dice para artistas que no quieren abrir redes sociales si quieren vivir del arte. Y ella me dijo que es una excelente herramienta que le ha abierto muchísimas puertas, aún así, aunque ella estaba y está en la Orquesta Sinfónica de México, ¿no? Porque se hace toda esta mezcla de marcas
creativos, artistas, ventas, y ahí es donde realmente se está moviendo el mercado. Entonces, en temas de redes sociales, uno sí tiene que ser mucho más analítico, más frío y ponerte manos a la obra. Qué gran consejo y qué bueno que menciones esa pregunta, porque siempre surge, ¿no? O sea, que no quiere, dicen, no tengo redes sociales o para qué me sirven, siempre nos la hacen. Entonces, muchas gracias por compartir esta respuesta, Andrea. Última pregunta, ¿qué sigue para mancharte? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir los próximos 2, 3 años? Eh, realmente no puedo decir mucho, o sea, siempre estoy abierta a toda oportunidad y creo que esa es la manera en la que más me ha funcionado en que lleguen cosas. Pero me gustaría seguir inspirando a más creativos, a más artistas, ir a pláticas. Me gustaría ir mucho más a las galerías en donde me invitan, eh, a más museos y el que igual se fusione un poco más en mancharte a mi vida y que tenga más el tiempo de estar viviendo alrededor del arte de otros y también del mío. Entonces, ese yo creo que sería y seguir creciendo el podcast, tener igual a otro tipo de artistas, eso me animaría mucho. También tenía una idea de invitar a un neurólogo que nos explicara cómo funciona del lado de la biología todo el tema de creatividad, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Creo que sería muy interesante y sobre todo para saber exactamente cómo funciona la creatividad. Entonces, eso sería más o menos invitar a expertos, no artistas, pero que sí se relacionen con el arte y la creatividad. Totalmente, me apunto a ese capítulo, voy a estar revisando cuando sale para estar escuchando. Muchas gracias por haberte conectado, Andrea, gracias por haber compartido estos consejos. Pregunta random, ¿cuál es la música favorita que baila Andrea? Mm, me gusta mucho la música instrumental, en la que no tiene palabras. Yo creo que esa es la que más me gusta. Qué genial. Entonces, si alguien te ve por ahí, te puede invitar a bailar música instrumental. Sí, sí, sí. Perfecto, pues ya saben, muchísimas gracias por conectarte, Andrea. ¿Algún último mensaje, saludo, queja que desees enviar? Mm, bueno, saludos a todos los escuchas. Vayan a seguir @mancharte podcast en Spotify y en Apple Podcast, Google Podcast, igual estamos como Mancharte Podcast. Estoy muy agradecida con todos los que han apoyado a Mancharte hasta el día de hoy. Y bueno, dense una vuelta porque hay muchos datos interesantes que les pueda agregar a su vida, ya sean artistas o no, todos son bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y fíjate que yo recuerdo las primeras charlas que te vi, dije algún día me gustaría platicar con Andrea. Me cumpliste ese sueño y gracias por estar aquí en la comunidad de Cultulab. Un saludo para todos los que nos escuchan, siguen a Mancharte en redes sociales y cualquier duda aquí andamos. Mucho gusto y hasta la próxima. Hasta luego.